Hola y buenos días. Qué buena vista, ¿no? Buenos días amigos, hoy voy a hablar sobre las políticas del Estado en el desarrollo de la ciencia y tecnología y esto es para la clase de Humanidades, Ciencia, Ingeniería y Sociedad de la materia en curso del Instituto Politécnico Nacional y hablaré mi punto de vista y una pequeña investigación sobre la política del Estado en el desarrollo y la ciencia y la tecnología aquí en México a través de la historia y a lo largo de todo de este viaje de conocimiento. Vamos a indagar sobre las causas de cómo está el entorno en la actualidad y de cuáles fueron los hechos más relevantes de las políticas del Estado en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Bueno, pues tras la larga investigación, una de las directoras que fue en el 2012 del Instituto Politécnico Nacional, Yolosachtu Bustamante Díez, dice que la ciencia es la clave del poderío de las naciones y es porque debemos de apostar todo para la investigación científica y no debemos de dejar nada para procrastinar, debemos de tener una alta inversión en la ciencia y tecnología. Bueno, para tenerlo más sedimentado, las políticas del Estado en ciencia y tecnología, la historia y la economía están súper relacionadas con las políticas del Estado y más adelante lo podremos ver. Algunos de los modelos económicos que ha atravesado México por el largo del tiempo ha sido el periodo posguerra, que fue antes de Lázaro Cárdenas, fue aproximadamente en el maximato, y en esta llevamos una economía del proteccionismo. ¿Qué quiere decir esto? En México toda la economía era muy interna, no se importaban muchos productos de afuera ya que había mucha extranjero en la nación. Esto puede verse con los Cusi en Michoacán, que tenían extractoras de naranja, de lima y de limón, aparte de huertos súper grandes de arroz en la mayor parte de Apatzingán y Uruapan. También había petroleros ingleses en la nación de México y existían muchísima economía local. Claro, esto tenía su parte mala, ya que los pobladores de México, como se puede ver en el libro de John Kenneth Turner, que es México Bárbaro, vivían en unas situaciones paupérrimas, y ya que el gran crecimiento económico que tenía México era debido a que usó, con palabras de John Kenneth Turner, usó México, la máquina de México lo usó a sus propios habitantes como la grasa de la máquina entre los engranes que podía hacer que funcionara. Y pues México solamente, y pues los extranjeros eran quienes conducían esa máquina para el poderío. Después de que pasaron las guerras de facciones, y llegó Lázaro Cárdenas aproximadamente en 36 al 40, 1936 a 1940, empieza un plan de desarrollo de modelos económicos llamado ISI, que era la industrialización por sustitución e importación. Se empezó a quitar Lázaro Cárdenas todas estas tierras y todo ese poderío que tenían los extranjeros sobre el territorio nacional y lo nacionalizó. ¿Ok? Entonces aquí empezaban a ver que se necesitaba más personas capacitadas, más personas que enseñaran a los propios habitantes de México cómo crear o llevar a cabo su propio país, ya que no contaban con la tecnología México, ni contaba con la experiencia suficiente para llevarlo a cabo. El desarrollo estabilizador también fue un periodo en México entre los años 40 y 60 en los que la economía fue demasiado bien y el PIB era bastante bueno y tenía dinero México. Para estos tiempos empezó el neoliberalismo, que se intentaba ajustarse a los estándares internacionales de control de calidad y se intentaba ajustar todo una mejor calidad a base de la ciencia y la tecnología. De aquí empezaron otros planes que ya fueron más actuales, como el desarrollo compartido y la globalización, que en estos totalmente fracasaron. Pero con lo que nos quedaremos es el neoliberalismo, esa necesidad de tener
personas capaces para llevar la industria aquí en México, ya que México importa muchos materiales que necesitan. No los podemos producir a pesar de que somos un país rico en materias primas. Bueno, empezaremos con una línea del tiempo que es la época cardenista. Se asignó una importancia a la actividad científica y tecnológica, pero todo esto se remonta a 1917, que fue cuando se creó la Constitución, que en realidad no había como tal una ley o un artículo en la que se tomaran en cuenta la ciencia y la tecnología. Bueno, en estas épocas se pretendía, en las que Lázaro Cárdenas estaba gobernando, crear un Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica, y así crear una política y fomentar la ciencia en el territorio nacional. Esto quiere decir que se necesitaba tener las personas capaces para realizar estas tareas. En 1942 se crea el CICI, la Coordinación Impulsora, Coordinación de la Investigación Científica, y el INIC, que es el Instituto Nacional de Investigación Científica. Estos se crean alrededor de los 40-50, antes del CONACYT, que se creó en 1970. Estos fueron como los prototipos para llegar a un CONACYT, que era hasta hace poco la comisión encargada totalmente de todas las actividades relacionadas con ciencia y tecnología. Una comisión que ya la rebasaron en sus capacidades. Después, en los 80, se crea el Sistema Nacional de Investigadores para tener ya un control más exacto, y en esta época ya comienza el neoliberalismo, como lo hablamos con anterioridad, en donde se pretendía que México mejorara los procesos industriales, más peso en la ingeniería y todas esas ciencias exactas. Digo más peso porque se pretendía que ya México fuera una nación con ciencia y tecnología, aunque también las empresas privadas invirtieron e impulsaron todo esto con, podemos decirlo, becas, programas de desarrollo tecnológico, programas de capacitación con científicos, así como también se creó en el 2002, se expedió el Foro Consultivo y Tecnológico, en el que se pretendía que por dos científicos por cada 1000 habitantes. Esto era de verdad una falacia, no sé cómo. Esos bastardos me mintieron. Aunque también el Instituto Politécnico Nacional en el 2002 declara que abriría el programa académico del posgrado y gestión del cambio tecnológico. Muy importante, y aunque no teníamos una secretaría hasta hace muy poco, hasta el 2018, finales del 2018, principios del 2019, se crea la Secretaría de Educación, de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto realmente es muy reciente y era increíble que no se tuviera desde antes. De hecho, se le preguntó a los directores del IPN desde anterioridad si se ocupaba una secretaría o un organismo encargado de la ciencia y la tecnología, ya que solo existía hasta hace poco el CONACYT, y desde épocas remotas, desde el 2012 o desde el 2006, se veía la necesidad de una secretaría de educación, tecnología e innovación. Bueno, todos estos organismos están en manos de 3 grandes sectores, que son los cuadros gubernamentales, las élites científicas y las industrias privadas. Es decir, que toda la política en ciencia y tecnología solamente la manejan de una manera muy mediocre, por lo que se ha visto en la vida diaria. La industria privada, las élites científicas y los cuadros gubernamentales, el gobierno y la industria privada, de la cual es meramente para usos personales. Viendo todo esto compilado, podemos decir que la inversión en ciencia y tecnología en México no ha sido lo que se especulaba, o no se ha tratado de la manera en la que se debería correctamente tratar, ya que el PIB es del 1 al 2%, es realmente muy poco, y se impulsara la ciencia y tecnología. Esto fue
se pretendía que las industrias extranjeras, como pasó con China, que con Japón, China, que en la que llegaron los países más desarrollados y capacitaron y inyectaron capital para crear un mejor adecuado de ciencia y tecnología. En esta gráfica, que es la gráfica de la sonrisa, podemos ver dónde se encuentra México. Los servicios de postproducción, pongamos de ejemplo la construcción de un teléfono. Primero se toma un diseño y un desarrollo del prototipo. Esto lo utilizan los ingenieros o las personas totalmente capacitadas, como serían en este caso los japoneses o los estadounidenses, poniéndolo en un ejemplo, ya que los ensambladores están en Estados Unidos o en Japón y China. Después del diseño de las partes y producción de los moldes y de la producción de los componentes, que esto también se encarga en los países donde son capaces de crear la manufactura de esos diseños, se pasa al ensamblaje, y es tristemente donde México se encuentra. Pues somos la cúspide más baja, donde se agrega menos valor al producto y por ende no somos las personas que somos más remuneradas. Después pasa la distribución y ventas y servicios de postproducción, que sería como los casos de los call centers o lo que hace India, que realmente sí es muy remunerado. Bueno, lo bueno y lo malo que se puede rescatar: hay más de 25,000 investigadores en el CONACYT, y el IPN, para cifras del 2009, más de 1,000 registrados en el Consejo Nacional de Investigadores. Y lo malo de todo este plan de ciencia y tecnología, o las políticas de ciencia y tecnología, es que falta un crecimiento económico. Hay mucha fuga de cerebros por el caso de que se creó el neoliberalismo y el CONACYT. Como el CONACYT empezó a fomentar el que estudiaran en otros lados, existió mucha fuga de cerebros, ya que los demás países veían que tenían talento los mexicanos y que no recibían apoyo realmente en la nación. Entonces los llevaban e incluso los nacionalizaban, y existía mucha pérdida de todos esos genios que pudieran contribuir a algo en la nación. Existe una mala infraestructura. Esto se ve claramente en México. Contamos con pobres laboratorios, pobres centros de investigación, que realmente sirven, pero no de la manera que debería efectuarse. Y no existe mucho, por la poca inversión, que es de menos del 1% del PIB. Ocupamos el último lugar en publicación de artículos científicos. Esto puede ser también por hechos meramente culturales. Son causas verdaderamente complejas que se debe de llevar un estudio más a fondo. En resumen, es compleja la situación de México, ya que intervienen muchos factores, tanto históricos como económicos como culturales, en los que no sabemos a ciencia cierta cuál sería un plan ideal para una mejor política de desarrollo de ciencia y tecnología. Bueno, pues esta fue una opinión. En resumen, podríamos decir que México no está cumpliendo con las expectativas deseadas, que era llegar a tecnología, así como no existe una gran inversión y desarrollo. Siempre estuvo a la espera de que las industrias extranjeras llegaran a invertir capital, como lo hicieron en Japón o como lo hicieron en China, capacitando a los mexicanos. Esto puede ser también por causas de la educación, ya que no somos meramente como máquinas, personas autómatas que no somos hábiles para el diseño. Somos muy pocos, y esto se puede ver en todos lados de México, como hay personas que ni siquiera estudian. Tenemos el 47% de nuestra población en la pobreza. Entonces es ilógico que tengamos un gran crecimiento en la ciencia y tecnología, ya que no hay una inyección de capital por parte del gobierno.